Hey, ¿qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de Dead Space. Bien, en el último episodio lo dejé justo en la puerta de lo que es el tranvía. Bien, así que una vez que corté el video, guardé, bueno, se hizo todo el trayecto de cambio de capítulo. Ahora ya estamos en el capítulo 10. Y bueno, hay que ver qué onda, dónde nos mandaron. La verdad que me da mucho miedo el tema de los militares porque son muy duros, pero bueno, veremos qué pasa. Isaac, he localizado el transbordador que encontró Hammond. Mierda. Malas noticias. El transbordador está caput. Alguien ha extraído las cartas de navegación. Vete a saber por qué. Hay 3 desperdigadas por la cubierta. Estoy localizándolas. No puedo acceder a las puertas. Necesitarás una clave de tripulación. Si encuentras esas piezas, pondremos el transbordador en funcionamiento. Y estas marcas. Ah, bien. Munición. Venga. ¿Cómo voy a todo esto? Oh, bastante bien. A ver. Bastante bien, bastante bien. Me gusta. A ver, acá hay más cosas. Entonces tenemos que buscar las piezas para la nave de escape. Una secta. Ya se puso religiosa la cosa. Uy, yo tirando todo para mierda, bueno. Ya. Esa música. Música de cuna. ¿Qué tiene? ¿Una puñalada en la cabeza? Se supone que esta es la efigie. Obviamente no es la efigie, es una réplica, pero algo así sería. Hay alguien por acá. Vamos a revisar un poquito por acá. No tengo que venir. Este no es el lugar. Bueno. Me interesa ver si hay botiquines. ¿Tengo botiquines? No tengo botiquines. Así que me parece que me voy a terminar yendo a... ¿Esto qué es? Gravedad 0. ¿Por qué hay un coso de gravedad 0 acá? Esto no entiendo. Encima estoy muy lejos de la ruta original. Un diagrama, bien. Bueno, si me encontré cositas para vender o para habilitar, está bueno porque ahora cuando vaya al almacén... Ah, esto es baloncesto en gravedad 0. Cuando vaya al almacén voy a poder vender un par de cosas y comprar sí unos botiquines. Acá me parece que vi botiquines flotando, así que me parece que también los voy a agarrar. Entrando en zona de gravedad 0. Acá está, mira. La puta madre, no tengo espacio. ¿Qué tiro? Encima nada es para tirar. Bueno, tengo esto, puedo tirar. Ahí. Y esto. Mira, menos mal que me viene... Ay, me voy. Vamos, vamos, vamos. Encima son oscuros, estos son duros. Ya está, no hace falta que siga. Ya era una carta de navegación lo que necesitaba. No, carga. Encima dan muy poca munición. Eso que te den 25 no me parece muy garca. O sea, te carga literalmente un cartucho entero y ellos te reponen solamente 25. ¿Qué onda? Recién me marcaba por acá. No entiendo nada.
A ver, vendamos un par de cosas primero. No, 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 no. Ahora no. No, me está jodiendo. Y encima no sé qué pasó, que quedé trabado. Como para poder salir así, ¿no? No, acá está lleno de cadáveres. Me llegan a aparecer de eso. Qué cagada. A ver, espera. Tendría que haberme puesto a descuartizar, pero la verdad que me da una paja. A ver, veamos. Botiquines de una. Inventario, a ver. De diamante 25.000. Abuso. Cuchilla, vamos a vender. Vamos a vender. ¿Cuándo lo agarré a este? Venga. ¿Cuándo lo agarré yo el 5? No me acuerdo. O lo habré agarrado ahí en el tanteo y no me di cuenta. Pero bueno, o sea, listo. Tenemos el traje definitivo. Va, esperaba algo mucho más épico, pero bueno. A ver, veamos el... No, a ver, espera. Primero, antes que nada. Encima estoy seco en guita. Bueno, sí, me compro el botiquín y ya era. No puedo comprarme nada más. Quedé seco. Pero ya está. Todos los casilleros del inventario completos. O sea que... Este es el traje definitivo. Esperaba un diseño un poco más épico, más único. ¿Cuánto tengo de...? Tengo 3. A ver, me gustaría mejorar el aire. El aire sería una buena mejora, ¿verdad? Sí, porque siempre quedo como muy limitado. Ya para la próxima aumento lo que es la resistencia. Y el cañón lineal podría aumentar el daño. Sí, aumento el daño. Porque me gustó. Pega bien. Pega muy bien. Así que lo vamos a estar usando más. ¿A qué te vas a aferrar cuando todo lo que te rodea es un nido de desesperación? La doctora Cross era una creyente, tenía fe. Y ahora espera su transformación y renacimiento. ¿Estás preparado para ascender, Tempo? Claro que lo estás. No temas. Pronto llegará tu momento. Serás testigo de la convicción de un verdadero creyente. Claro, atado, amordazado, todo un creyente. Están listos. Tomadlos. Abrazadlos. Qué carnero que será. ¿Por qué convulsionan de esa forma a los muertos en este juego? Ah, yo digo, ¿qué es eso? Y eran la misma... de los asteroides que están afuera de la órbita.
de la nave. Che, ¿qué onda? ¿Por qué no? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, espera, carga todo. No quiero sorpresas. Tendría que haber aumentado la capacidad también, ¿verdad? Esto no lo puedo cargar. Muy pequeña la cafetería para lo que es la nave. Mira, 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 ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No, para esto me parece que voy a sacar esto. No quiero sorpresas. ¿Se los ve por ahí? O sea, va gasto al pedo bala porque pensaba que iban a venir por ese. Digo, ya que lo estaba sacrificando el doctorcito. Uy, dos, no, 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 no. Mierda, mierda. Sácatelo, sácatelo, sácatelo de encima. Ah, la mierda. Mierda. Ay, mira, mira, ahí hay uno. Hijo de perra. Me han dejado tocado. Menos mal que han tirado botiquines. Saben dónde hay necesidad. ¿No hay nada más por acá? Nada. Qué asco, se mueve el piso. Bien. Mierda. Así me gusta, que no hay que darle espacio a nada. Un poquito nomás que le da confianza, cagamos. Tengo que volver para allá, ¿por qué? Vengo de ahí. O sea que me hicieron venir hasta acá. Clark, de verdad, tengo que hablar con usted. Estoy muy cerca de su posición y sé que quiere oír lo que tengo que decir. Puedo explicarlo todo. Sé lo que ha pasado. Cuando tenga las cartas de navegación tendrá acceso a la estación de seguridad. Tenemos que hablar. Dese prisa. A ver, ¿qué tengo acá? Llave de tripulación, carta de navegación. Pensaba que había agarrado una carta entonces, pero no. No sé qué onda. Mierda, 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 mierda. Ah, le erró toda, amigo. Seriedad, seriedad. A ver, saquemos otra arma. Ahí.
papas asquerosas. Tenía que haber sacado la sierra, ¿verdad? Vamos a empezar a usar un poco más ya que tenemos munición y nunca lo usamos. Así lo usamos, pero lo usamos muy poco y no es la idea. Espera, a ver, tengo que ir por acá, pero acá seguramente voy a encontrar algo importante. En un baño. ¿Qué puedo encontrar en un baño? Mosquerío no me veo. No hay nada. Ay, ¿cuál de las dos puertas serán? Ya estoy viendo que me salgan de atrás. Mucha oscuridad, no me gusta. Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado. Busca un control manual cercano para poder pasar. Mira, mira, mira. Antes que nada, guardo. Ahí está. Pues ya estoy viendo de cagarla. Ok, a ver. No, no, no. Y encima estoy con esta arma de mierda. No, estoy con esa arma de mierda. No te puedo creer. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Oh, agarro esa arma justo con esa arma. Qué horror. Nefasto. Ahora yo tengo una duda. Se supone que la plaga esta convierte a las personas. ¿Esto antes era una persona? Igual que esas hemorroides gigantes con las que hemos peleado en el espacio y después en la salida del conducto. Son personas, eran plantas que esta enfermedad o bacteria o virus o lo que mierda sea. ¿Qué onda? ¿De dónde salen? Bueno, ¿y ahora? ¿Qué onda? Ah, bloqueo de puerta, tengo que volver. En el sistema de soporte. Venga. Uy, menos mal que le puse más oxígeno. Ah, mierda. No, ya he alargado las mierdas. Error en el sistema de soporte vital y de No me control gusta perder térmico. tanto tiempo. Situación peligrosa. Contacte con un especialista. No, quedó uno. No, 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 me estoy quedando sin oxígeno, así que metele. Ignora todo. Ignóralo a todos. ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? Mira, ¿dónde está? Error en el sistema No, de militar. vital y de control térmico. Situación peligrosa. Ya he cagado. Contacte con un especialista. Ya he cagado. Ya he cagado, ya he cagado.
¿Tengo algo de acá? ¿Tengo algo de acá? No, no tengo nada. Se ha cagado. Se ha cagado. ¡Qué pelotudo! No esperaba que me salgan todos. Bueno, a ver. Ya sabemos dónde está. Métele, 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 métele. Ok. Vamos rápido. No, no era por acá. Me cago en la mierda. Ya largó la mierda esa. No, 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 no. No llego. No llego, la puta madre, me he vuelto a meter mal. ¡Ah! Saliendo de zona de vacío. Decime que respawneo acá. Decime que respawneo acá. No, tengo que hacerlo de vuelta. Ay, Dios. Bueno, a ver. Ya hice daño. Acá hay algo. ¿Qué es esto? No sé. A ver, ya hice el daño que tenía que hacer acá. Entonces ahora me voy de lleno. A ver, ¿qué pasa si me voy con la sierra? Ahí. Era en el de acá. Ah, mirá, qué golpeado que soy. Tengo acá esto. No lo tenía que haber usado, pero bueno. Si me llegara a matar, ya sé. No se muere. ¿Qué onda? Ahora, para acá. Sabía que ibas a aparecer ahí. No, 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 me quedo sin bala, me quedo sin bala. No. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. No te ahogues, no te ahogues, no te ahogues, no pasa nada, no pasa nada. Bien, bien. Actuamos con inteligencia, esa es la idea. A ver, ahora es maracuyá. O sea que me faltaría uno más. Son 3. Bien. ¡Mierda!
Oh, le llegó a arrancar una pata. Ay, no me va a aparecer nada acá, ¿verdad? No, lo tiré mal. Asquerosamente mal lo tiré, pero bueno. ¿Es por acá? Sí. Bien ahí. Camina como si fuera que va pisando mierda. Bueno, sí. Va pisando mierda. Pero... ok. A ver. No me gusta gastar munición de esa forma, pero quiero ser precavido. Sospechosamente hay muchos cadáveres acá, o sea, yo me estoy imaginando de que... ¿Cuánto tengo de créditos? Tengo bastante. Podría comprarme un par de cosas. Yo me imagino que esos cadáveres están puestos con toda la intención ahí de que van a aparecer esas rayas que los transforman y nos rodean literalmente, así que... por las dudas. Son durísimos. Eso que le apunto a las extremidades, pero no hay forma. Bien. Otro ascensor más. En el planeta, bajo nuestros pies, hemos encontrado una efigie. Los planes de Dios transcurren y nosotros somos sus herederos. Ascenderemos, como siempre supimos que íbamos a hacer. La uniología es la verdad. No me dejen escuchar. Muertes serán la primera fase. Disuadan los métodos físicos de la transformación. Pronto habrás pasado a otra forma de conciencia. Debes tener fe. Esto es lo que hemos buscado todos estos años. Es lo que hemos estado esperando. ¡No les escuchéis! ¡Volved! ¡Volved! La espalda a la iglesia en este momento crucial. No abandones tu fe. Lo que está pasando en la colonia no es una tragedia. Es la obra. La verdad es mucho más maravillosa. En el planeta, bajo nuestros pies, hemos encontrado una efigie. Los planes de Dios transcurren y nosotros somos sus herederos. Ascenderemos, como siempre supimos que íbamos a hacer. La uniología es la verdad. Vuestras muertes serán la primera fase. Disuadan los métodos físicos de la transformación. Ya me he hartado. Habrás pasado a otra forma de conciencia. Está repitiendo. Ok, a ver, esto es como un laberinto. A ver, ¿será que tengo que mover este primero? Qué feas camas, amigo. ¿Te imaginas que, o sea, vos estés ahí adentro y algún maldad venga y te mueva del lugar la cama? Que te deje encerrado. Bien, esto me gusta. Esto lo puedo vender. A ver. Ok, y ahora este para acá. Este para acá.
Sí. Maracuyá. Fácil. ¡No! No me da tiempo a nada. Ah, todo se han volado la cabeza. Siempre esperan a que yo llegue para hacer las cosas. O sea, ¿desde cuándo que debe estar ahí? No tendrás escapatoria, amigo mío. Hasta ahora siempre has sido muy hábil, pero mi creación es libre, renacida de la temible pasión de la propia vida. Ahora, cumple tu papel. No. No. Me encerré, la puta madre. ¿Por qué no? Dios. Encerralo. Decime que eso lo va a mantener encerrado un rato. Ah, mira. Esto es necesario. Isaac, ese hijo de perra acaba de desbloquear las puertas. Intentaré hacer una derivación. Aguanta. Apúrate, Kendra. La puta que te parió. Perfecto. Lo he conseguido. Sal de ahí ya. Un trabajo excelente, Clark. Excelente. Ahora, reúnase conmigo en la zona de mando. La puerta está abierta. Isaac, ten cuidado con el Dr. Cain. Mucho de lo que he descubierto hasta ahora viene de sus informes. Ese hombre se ha vuelto loco. Puede ser inestable, incluso violento. ¿Cómo estoy con el tema de la munición? Cagadísimo. Cagadísimo.
Otra vez para ahí. A ver, a ver, a ver. Que no me aparezca nada nomás. Quiero comprar un par de cosas. Y fundiendo, pero bueno. ¿Y ahí, doctor? He seguido tu evolución. Sé que quieres arreglar el transportador de manera y escapar de este lugar, pero eso es imposible llegados a este punto. El motor de distorsión del transportador está destruido, pero... No. Todo problema. Nunca. Yo lo llegué a perder. Intenté sabotear la nave, los sistemas. Pero Amelia... me cambió las cosas. ¡La iglesia! Piensan que la efigie es divina, pero desconocen lo que ha pasado aquí, lo que se ha desatado. ¿Y habla? Mira esto. Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta. Mercer lo llama la gnosis colectiva. Es la fuente. Controla telepáticamente a los necromorfos. Hemos sido tan estúpidos. Pero Amelia lo sabía. Sabía que se podía detener, devolviendo la efigie al planeta. La efigie la contenía dentro del planeta. Devolver la efigie y sellar la gnosis colectiva. Por favor. Lo siento, Amelia. Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia. Ahora asumiré la responsabilidad de acabar con esto. De redimir mis pecados. Pero tienes que ayudarme. Si arreglas el transbordador y subes la efigie a bordo, acabaremos con esto. Para siempre. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Ya está? Oh, la sala de los capitanes. ¡Mierda! Ah, ¿en serio había un montón de estos? Literal, acá estaban los peces gordos. A ver, exploremos un poco todo esto.
Bien, gente, encontré acá para poder guardar. Lo voy a dejar acá, si no ya es como que se hace muy largo. Son un poquito más largos estos capítulos finales porque la verdad es que no quiero que se pierdan absolutamente nada. Y también lo cierto es que me estoy copando con el juego y no trato de ubicar un punto en decir, bueno, hasta acá llegamos y lo seguimos en la próxima. Porque la verdad es que quiero que vean todo y yo también quiero ver todo y no quiero hacer videos muy cortos porque si no como que me quedo con muchas ganas de seguir jugando. Así que en estos últimos ya episodios van a ser un poquito más largos de lo habitual los videos, pero la verdad es porque por una cuestión personal me da cosa dejarlo a medias y quiero seguir y si fuera por mí me pasaría el juego completo en un solo video, pero no es la idea, así que lo vamos a dejar por acá. La verdad que está poniendo súper potente la cosa, encima con el bicho ese, entre lo militar y el bicho feo ese que hizo el Dr. Mercer, que no lo puedo matar. Esto es un asco, la verdad que lo estamos pasando muy mal. Yo la estoy pasando mal, ustedes no sé, pero bueno, ya saben, como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.